que abras tu Biblia en el libro de Santiago. Santiago, el capítulo 1. Nosotros con la juventud estuvimos estudiando el libro de Santiago, la carta, y la verdad que fue de gran bendición para nosotros. Vimos capítulo por capítulo y Dios ahí nos estuvo hablando. Ahora empezamos a estudiar Primera de Pedro. Así que si te sentís joven, te esperamos ahí. Todos los sábados a las 5 de la tarde estamos dándole con todo a la Biblia. Amén. Santiago capítulo 1. El texto no está acá, creo. Así que vamos a leer capítulo 1, versículo del 2 al 18. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasele a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir alguna cosa del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez más que ha sido consumado, da luz a la muerte. Hasta ahí por ahora. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Santiago nos está queriendo decir acá cuando va a hablar acerca de la prueba, cuando él va a nombrar a la sabiduría, cuando va a nombrar a los ricos, a los pobres, cuando después va a hablar acerca de las tentaciones? Como que él hace, ¿no?, una mezcla de varios temas solamente en el primer capítulo. Si nosotros nos exponemos a estudiar el libro de Santiago, la carta, vamos a ver que él empieza saludando, ¿no? Los saludo a todos los que están dispersos, ¿no? Cortito. Y ya empieza, palo. Dichosos aquellos, ¿no?, cuando pasen por diversas pruebas y así toda la carta, palo tras palo. Santiago es una carta práctica. Santiago es una carta donde te lleva sí o sí a poner en práctica tu fe. Él va a decir, si vos crees en Dios, si vos te decís cristiano, entonces tu fe tiene que ser puesta en práctica. Si no, no me vengas a decir que sos cristiano. No me vengas a decir que sos hijo de Dios, porque eso no es así. Entonces, él va a empezar su carta de esta forma, siendo bastante práctico, siendo bastante directo, sin dar vueltas. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Es que en varios textos de la Biblia, en el idioma original, nosotros vamos a encontrar cuando en el contexto, ¿no?, cuando en la historia o lo que la Biblia, el texto está diciendo, cuando está hablando acerca de la prueba o cuando está hablando acerca de la tentación, la Biblia va a utilizar la misma palabra en su idioma original. En el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra utilizada para prueba o dificultad es la palabra masá o mashá. Ahora, en el griego, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, la palabra utilizada para hablar de prueba, para hablar de dificultad, para hablar de tentación o incitación, la palabra es peirasmos. ¿Cómo es? Peirasmos. Acordate de esa palabrita, peirasmos. Entonces, esa misma palabra significa o puede estar hablando de prueba, de dificultad, de tentación o de incitación.
Es la misma palabra utilizada para esos diferentes significados. Ahora, lo que nosotros vamos a tener que ver, identificar en el texto es a qué está haciendo referencia, de acuerdo al contexto en el cual se encuentra la palabra. Si me está hablando de la prueba o me está hablando de la tentación. Entonces yo necesito saber cuál es la diferencia que Dios hace ante la prueba y la tentación. Vamos a empezar por la prueba. Fíjense, y les confieso algo, ¿no? Antes de entrar acá en nuestro primer punto para poder aprender. Dios, cuando nos permite hablar de algo, ¿no? Como Danubia decía la predicación anterior, tenía que hablar del perdón, ¿no? Y Dios trató con ella, ¿no, Danubia? Acerca del perdón, para después vos hablar acerca de eso. Y es lo que Santiago dice. Si vos vas a hablar sobre un tema, si vos vas a decir que tenés que perdonar, que esto, que lo otro, bueno, vos tenés que ponerlo en práctica. Eso es lo que la carta de Santiago va a resaltar en todos sus textos, la mayoría. Entonces, Dios me prueba. Dios realmente Él nos pone a prueba. Y estos días, estos meses están siendo para mí en particular así bastante probados. Dios está tratando con mi vida y es por eso que yo puedo acá decir, gente, esto es real. Esto, lo que dice la Biblia, lo que Santiago nos enseña acá, lo que Dios hoy nos habla, es real, es puesto en práctica. Entonces, el diccionario español, ¿no? Cuando nosotros buscamos la palabrita prueba, nos va a decir que tiene el siguiente significado. Acción de probar a alguien o algo para conocer sus cualidades, verificar su eficacia, saber cómo funciona o reacciona o qué resultado produce. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una prueba de algo, es porque queremos obtener un resultado de eso. Queremos ver qué es lo que va a salir de esa prueba que estamos haciendo. ¿No es así? Entonces, por ejemplo, cuando un profesor hace una prueba a sus alumnos, él quiere que sus alumnos tengan éxito en esa prueba. A no ser que el profesor sea medio, ¿no? Pero si, o sea, te estoy tomando una prueba porque quiero saber cuál es tu conocimiento y espero que apruebes, ¿no? O sea, mi deseo al probarte es que vos salgas exitoso de esa prueba, es que vos la puedas pasar, es que esa prueba genere un resultado, ¿no? Entonces, en una prueba, el que prueba espera que la persona a quien está siendo probada tenga éxito, o sea, que supere la prueba. Entonces, hermanos, ¿quién es el que está más interesado en que nosotros aprobemos, en que el resultado que salga sea exitoso en nuestras vidas? ¿Satanás? Satanás te pone en una prueba y dice, ojalá que Melvin, lo voy a poner en esta prueba, ojalá que Melvin salga, pero exitoso, ojalá que apruebe y le salga bien. ¿Satanás tiene esa intención? No. Entonces, hermanos, ¿quién prueba? ¿Quién es aquel que nos pone en una situación para obtener un resultado de nosotros? ¿Quién lo hace? Dios. Entonces es Dios quien nos pone a prueba. Amén. Entonces, y la prueba es toda circunstancia, es toda situación que proviene de afuera, que es algo externo a nosotros, ¿sí? Se nos es puesto en una situación, ¿sí?, que no proviene de nosotros. Quizás nosotros no la estamos generando. Nosotros no estamos generando la situación para ponernos a pruebas por nosotros mismos. No, es algo que proviene de afuera, es algo externo. Y es Dios quien lo permite. ¿Se entiende? Pero hay algo acá que es bastante interesante, ¿no? Cuando lo escuché. Es que en realidad la sociedad
nos entrenó para que nosotros resistiéramos a la prueba. ¿A quién le gusta pasar por una prueba? ¿Quién en el colegio, cuando iba a la secundaria, o está ahora en la universidad, o en su trabajo, en donde sea, se pone feliz, se pone contento cuando el profesor dice, hay prueba, saquen una hoja que hay prueba? ¿Quién se ponía contento? Todo lo contrario. Tratamos de evitar que el profesor ese día no venga, que caiga un rayo, porque no queríamos ese día ir al colegio. ¿Por qué? Porque queríamos evitar la prueba. Porque no nos gusta que nos prueben. No nos gusta pasar por la prueba. ¿Por qué? Porque en momentos de prueba nosotros estamos bajo presión. Porque se nos está exigiendo algo. Porque está demandando algo de nosotros. Porque se nos está poniendo en un lugar incómodo que nos saca de nuestro lugar de confort. Porque nos tenemos que preparar para pasar por la prueba, ¿o no? Porque en realidad nosotros tenemos miedo a desaprobar, es por eso que no queremos pasar por la prueba. Entonces, a nosotros no nos gusta pasar por la prueba. La sociedad, el mundo nos enseñó a resistir la prueba, a no querer, a querer evitar pasar por la prueba. Pero, como el reino de Dios es el reino del revés, donde el mundo dice una cosa, pero Dios dice todo lo contrario, entonces es lo que Santiago nos va a decir acá. Vamos al texto nuevamente, vamos a desglosarlo, a ver qué es lo que Dios nos va a decir en esos momentos de prueba. Fíjense, primera cosa, ¿no? Él dice, hermanos míos, y este hermanos míos significa, es para cristianos, lo que les voy a decir. Lo que les voy a decir acá es para los hijos de Dios, ¿está? Entonces, hermanos míos, cristianos, hijos de Dios, salvos en Jesús, considérense muy dichosos. Considérense muy dichosos. Y este considérense es, tengan en gran estima, tengan como algo importante lo que les voy a decir. Considérense, siéntanse súper importantes. Ténganse por gran estima. ¿Qué cosa? Y este dichoso, ¿no? Consideren muy dichosos. Considérense súper felices. Siéntanse recontra felices. ¿Cuándo? No es si, no es por si acaso, no. ¿Cuándo? O sea, en el momento que tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Entonces, siéntanse muy importantes, siéntanse felices, siéntanse contentos cuando, o sea, en el momento que tengan que enfrentarse con diversas. Y este diversas es una idea de multi, no es una, no es una, son diversas, muchas pruebas, muchas situaciones, muchas circunstancias por las cuales van a ser probados. ¿Se dan cuenta de que en realidad Dios es totalmente, o sea, los valores, los principios de Dios son totalmente contrarios? Porque ¿qué pasa? Nosotros, ¿cómo completaríamos este texto? Considérense muy felices o sentite feliz cuando, ¿cómo lo completarías? Cuando te cases, cuando te compres tu auto, cuando tengas el mejor trabajo, cuando obtengas ese título que estás esperando, cuando, no sé, sentite feliz, sentite importante, cuando, y algo que a nosotros nos hace sentir bien, algo que a nosotros nos gusta, algo que a nosotros nos hace supuestamente felices. Pero jamás pondríamos acá, jamás completaríamos el texto diciendo, siéntanse felices cuando tengan que pasar por diferentes pruebas, cuando tengan que pasar por diferentes dificultades, cuando tengan que pasar por diferentes situaciones por las que tengan que estar bajo presión. ¿Por qué? Porque el ser humano resiste a la prueba, porque el ser humano no le gusta pasar por la prueba.
Y el texto sigue. Pues ya saben, dice, que la prueba de su fe produce constancia. Entonces, ahí Santiago nos va a decir, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere probar? Porque esta insistencia de Dios en querer hacernos pasar por la prueba, en querer hacernos pasar por esa situación de dificultad, esa situación problemática, esa situación que no nos gusta, ¿por qué será que Dios insiste en hacernos pasar por diversas situaciones de ese estilo? ¿Qué Dios malo? ¿Qué Dios sin consideración? Que me hace sufrir, que me hace pasarla mal. ¿Por qué Dios quiere probarnos? ¿Por qué Dios quiere hacernos pasar por esa situación? ¿A qué resultado Dios quiere llegar? Y acá el texto nos va a decir, lo que Dios está probando es nuestra fe. Ahora yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Por qué Dios quiere probar nuestra fe? Y ahí se me vienen versículos como, sin fe es imposible agradar a Dios. Apa. El justo vivirá por fe. Ahí ya. Entonces, la fe es el principio de todas las cosas. Porque si yo no creo que existe Dios o que hay Dios, estoy perdido. Si no tengo fe, no tengo nada. Entonces, Dios pone a prueba nuestra fe para saber de qué material está hecha esa fe. A ver qué va a salir cuando Él pruebe esa fe. Si es una fe verdadera o si es una fe falsa, una fe que depende de las circunstancias, una fe que depende de cómo te levantaste. Y si hay una fe falsa, entonces no es fe. Y si no hay fe, no voy a vivir, porque dice que en esos últimos días el justo va a vivir por fe y estamos viviendo estos últimos días. Y si no tenemos fe en que Dios provee todas las cosas, si no tenemos fe en que Dios está en el control de todas las cosas, entonces vivimos totalmente intranquilos, vivimos totalmente desesperanzados. Entonces estamos viviendo por fe. Pero Dios quiere probar esa fe porque quiere ver si esa fe realmente es verdadera o esa fe está puesta en las circunstancias. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, como está la situación, te quedaste sin trabajo, ¿no? Y hasta el momento tenías tu sueldo, ¿no? Tenías seguridad, tenías comodidad, tenías todos los meses para comprar, para darte tus gustitos. Y de repente, ¡pum!, te despidieron. Y en ese momento vos venías a la iglesia y sí, Señor, y acá estoy, y gloria a Jesús, y seguí dándome esto, lo otro. Ahora, paró el trabajo. ¿Y mi fe? ¡Piu! Abajo. ¿Por qué? Porque ahora estoy siendo puesto en una situación bajo presión. Porque ahora no tengo mi sueldo todos los meses. Porque ahora no me puedo dar los gustitos que quiero. Porque ahora, y no sé, estoy dependiendo justamente de que Dios provea mis necesidades porque no estoy teniendo un trabajo, porque no estoy teniendo el sustento que necesito. Entonces, esa es una fe que depende de una circunstancia y eso es una fe falsa. Entonces, cuando Dios te ponga en esa situación, ahí va a resaltar lo que hay realmente. Si la fe que vos decías tener en Él es verdadera o es falsa. Otra situación. No sé, estoy haciendo, ¿no? O estoy activo, trabajando, estudiando, sirvo acá en la iglesia, tengo un montón de cargos, tengo un montón de responsabilidades, tengo un montón de talentos, tengo un montón de capacidades y de repente me sacan, me dicen, che Santi, mira, no estés más acá adelante cantando porque parece que no estás pifiando un poco, ¿no? Cualquier coincidencia
No, sería bueno que te sientes, que vayas a hacer otras cosas. ¿Cómo? Señor, si mi llamado es ese, si yo, ¿entendés? Vos me pusiste acá, ¿cómo puede ser? No quiero saber nada, ¿cómo me voy a sentar? ¿Qué pasó? ¿Qué había ahí? Mm, algo estaba oliendo mal, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto, perdón. Eh, Dios quiere probar tu fe porque Él quiere ver si hay una fe verdadera. Y Él no quiere que vos desapruebes esa prueba. Él no quiere ponerte en esa situación y en que en realidad haya una fe falsa. No, Él está interesado en realidad que haya una fe verdadera, que cuando pase por un problema, que cuando vos pases por una situación donde tu fe tenga que realmente ser puesta a prueba y que tu confianza tiene que estar puesta en Él, sea una fe verdadera, sea una fe real puesta en Dios y no en las circunstancias. Dios no es un Dios malo que quiere decir, ay, te voy a poner en la prueba, te voy a dejar sin trabajo para demostrar en realidad que vos sos. No, él está interesado en que tu fe sea verdadera, en que tu fe sea realmente sincera, en que vos no dependas de otra cosa que no sea de Dios, de Él. Porque sin fe, hermanos, sin una fe verdadera, no está Dios, no hay Dios en tu vida. Entonces, si nuestra fe realmente está puesta en Dios, ella no depende de las circunstancias, ella no depende de las situaciones, ella no depende de mis capacidades, depende solamente del autor y consumador de esa fe, Jesús. Amén. Santiago va a decir que la prueba de nuestra fe, como les dije, produce, o sea, da como resultado, constancia. Y en otras versiones va a aparecer la palabrita paciencia en vez de constancia, ¿no? Quizás ahí en tu Biblia está la palabra paciencia. Y va a decir que la paciencia lleva al final término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Entonces, el objetivo de Dios al pasarnos por la prueba, ¿sí?, es hacernos perfectos. La palabra perfectos, el original es la palabra griega teleios, que tiene una idea de en realidad no perfecto de perfección, ¿cómo se podría decir? Una perfección, claro, de estilo, bueno, usted me entiende, ¿no? Sino una perfección de completo, tiene una idea de estar completo, ¿sí? Estar totalmente completo, ¿sí? Sin que les falte nada. ¿Está bien? Esa es la idea de Dios cuando Él dice que Él quiere que nosotros seamos perfectos. ¿Está bien? Pero me llamó la atención justamente por qué aparece la palabra paciencia. ¿Qué tiene que ver la paciencia? ¿Por qué la prueba de nuestra fe? ¿Por qué Dios, al ponerte en una situación para ver si tu fe es verdadera o falsa, va a producir paciencia? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si eso va a producir paciencia es porque en realidad puede que cuando no haya una fe verdadera, haya impaciencia. ¿Se entiende? Si la fe verdadera, cuando es probada, produce paciencia, cuando Dios te pone a prueba para ver si tu fe es verdadera, y si no es verdadera, puede que haya impaciencia, ¿no? Y la impaciencia, ¿sí? No está hablando acá impaciencia en cuanto, ay, no soporto a Melvin, ¿entendés? Ay, no aguanto a José, no lo soporto, no tengo paciencia con José. No, no es eso. Tiene que ver con la impaciencia en cuanto a la espera, en cuanto a la tranquilidad, en cuanto a saber esperar los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo una fe verdadera, porque cuando yo no tengo una fe sincera, entonces no espero en Dios, entonces no confío realmente en Dios. Entonces, si no estoy consiguiendo un trabajo
y Dios me está diciendo que espere, que Él tiene el control de todas las cosas, mi impaciencia me va a hacer tomar decisiones que quizás vayan en contra de la voluntad de Dios. Si estoy soltero, ¿no? ¿No? Si estoy soltero y Dios me está tratando y Dios quiere saber si mi fe está puesta en Él realmente y soy capaz de esperar en Él, y como soy impaciente y no quiero estar más soltero y necesito una novia, un novio, entonces mi impaciencia me va a hacer tomar decisiones y me va a hacer elegir y me va a hacer meter con cualquier persona que quizás Dios no estaba preparando para mí. O voy a meterme con la persona sin estar preparado para asumir la responsabilidad que requiere un noviazgo, después un matrimonio y así. Entonces, ¿se entiende qué es lo que hace la impaciencia? La impaciencia te hace no confiar y no depender de Dios, no confiar en los tiempos de Dios. La impaciencia te hace tomar otras decisiones totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Entonces, cuando nuestra fe es probada para ver qué es lo que sale, y es una fe verdadera, ella produce paciencia. Ella produce paciencia. Esto quiere decir que ella produce el estar completos en Dios. Estoy soltero, pero estoy completo en Jesús. Estoy sin trabajo, pero estoy completo en Jesús. Estoy enfermo, pero estoy completo en Jesús. Estoy con la casa hecha pedazos, pero estoy completo en Jesús. Estoy pasando por un problema familiar terrible, pero estoy completo en Jesús y estoy esperando los tiempos de Él, porque mi confianza no está puesta en este problema, en esta enfermedad, en mi falta de trabajo, en mis dificultades emocionales. Mi fe está puesta en Cristo. Entonces espero, entonces me acalmo. Entonces mi fe es una fe verdadera que está puesta en Cristo. La prueba nos perfecciona para tener un carácter como el de Cristo. Entonces, la prueba, la situación, el problema te perfecciona para que tu carácter sea parecido al de Cristo, para que Cristo complete la obra que Él empezó en vos. Su palabra nos dice que si Él comenzó la buena obra, Él la va a terminar. Entonces, paciencia. Entonces, poné tu confianza en Dios, porque Él está completando esa obra. Amén. Y esa es una marca de nuestra espiritualidad, la paciencia en los tiempos de Dios. Es empezar a tener el carácter de Cristo. No es que yo acá me ponga a hablar lindo y predique súper bien que voy a ser espiritual. La Biblia dice, no es porque acá me ponga a hablar en lenguas, es que eso va a dar cuenta de mi espiritualidad. No. Es el carácter de Cristo. Es el carácter de Jesús. Es el ser parecido con Cristo. Es el perdonar. Es el esperar los tiempos de Dios. Es el confiar en Dios, no en las circunstancias. Es que sos una persona espiritual. Es que sos una persona que de a poco va reflejando el carácter de Cristo. Amén. Primera de Pedro, si me quieren acompañar, el versículo 1 del 6 al 7, perdón, el capítulo 1 del versículo 6 al 7. Dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Entonces la prueba, hermanos, lo primero que nos indica acá es que es por un tiempo, ¿sí? Es una situación determinada, ¿está bien? Que puede ser largo, dependiendo la situación y qué es lo que Dios, en qué puntos de tu vida Dios quiere probar tu confianza en Él. Puede ser corto o puede ser un tiempo largo, ¿no? Eso lo sabe Dios y lo sabes vos en cuanto a lo que Él está tratando con tu vida. Pero como Santiago dijo que son diversas pruebas, entonces puede ser que terminó esa prueba y entres en otra. Así que Dios no nos deja tranquilos. Él quiere que nuestra fe cada vez más sea perfeccionada, ¿sí? Versículo 7.
El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Hermanos, ¿cuál es el final de todo esto? ¿Cuál es el final de la prueba? Es Jesucristo volviendo y nosotros yéndonos con Él. Porque fue una fe verdadera, una fe que fue puesta en Él, una fe que fue puesta en su venida. Entonces puedo pasar la prueba, entonces puedo soportar ese tiempo, aunque me esté doliendo, aunque me esté costando, aunque me dé bronca. Pero en realidad el resultado de todo, el final de todo, es su venida, es estar con Él para siempre y nada se compara a eso. Dice la Biblia que nuestros sufrimientos de ahora no se comparan en nada a la gloria que vamos a tener con Cristo. La prueba es por un tiempo corto, es por un cierto tiempo, como les dije, para demostrar que tu fe es digna de aprobación, es verdadera, que realmente Cristo gobierna en tu vida. Porque cuando les decía, hay impaciencia, eso demuestra que en realidad vos estás gobernando tu vida, que vos estás manejando tus tiempos, que no estás dejando que Dios gobierne tu vida según sus tiempos. ¿Está bien? Entonces, la prueba de nuestra fe es para que Cristo gobierne cada vez más nuestra vida y por eso haya paciencia en Él. Un pastor dijo esta frase, ¿no? El otro día estaba escuchando y él dijo así: la felicidad no viene cuando yo consigo lo que quiero, sino cuando aprendo a ser paciente en lo que Dios quiere que yo sea. Repito, la felicidad no viene cuando yo consigo lo que quiero, sino cuando aprendo a ser paciente en lo que Dios quiere que yo sea. Aprendo a ser paciente y ahí soy feliz. Entonces, ¿por qué Santiago está diciendo sean felices, alégrense? Es porque en realidad no estoy entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer conmigo, a dónde Dios me quiere llevar, qué es lo que Dios quiere producir en mí. ¿Qué es esto? Tu fe. Pero el texto sigue y es ahí cuando pareciera, ¿no?, que Santiago como que de repente empieza a hablar de otro tema, ¿no? Porque él habla de la prueba, habla de todo esto y de repente salta con: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie, ¿no? Bien, gloria a Dios, hay que pedir sabiduría, pero ¿qué tiene que ver con lo que estábamos hablando? ¿No? Él viene hablando acerca de la prueba, Él viene hablando acerca de que hay que pasarla con alegría, que hay que pasarla con firmeza, ¿no? Y que es producto para que eso pueda resultar en una fe verdadera. De repente empieza a hablar acerca de la sabiduría. ¿Por qué será? Porque lo que él nos está diciendo acá es que al pasar por la prueba, al pasar por el momento de prueba, hay que pedir ¿qué? Sabiduría. Entonces dice él, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, porque Él da todo generosamente sin menospreciar a nadie. ¿Por qué? Porque Él quiere que vos apruebes la prueba. Entonces, ¿estás pasando por el momento de prueba? ¿Cómo lo tengo que pasar? ¿Cómo tengo que pasar esa dificultad? ¿Cómo tengo que pasar ese problema, esa enfermedad o esa situación? ¿Pidiendo qué a Dios? ¿Que me saque de la prueba? ¿Reprendiendo la prueba? ¿Atando la prueba? No. ¿Qué dice? Pídale sabiduría. ¿Para qué? Para pasar. Pedile a Dios sabiduría para saber entender el proceso que Él está haciendo con vos. Y así te puedas alegrar. Así puedas decir, sí, Señor, dale, seguí. Me está doliendo, pero dale, porque confío en el resultado. Entonces, pedí sabiduría. Y Dios está diciendo acá, Santiago está diciendo acá, y cuando nosotros pedimos a Dios sabiduría, Él la da generosamente. Él no tarda, Él te
te derrama sabiduría. ¿Por qué? Porque Él quiere que apruebes la prueba. Bueno, y de repente Santiago dice, y el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico debe sentirse, y el rico de su humilde condición, ¿no? Y de repente empieza a hablar acerca del rico y del pobre y que, ¿no? Vos decís, bueno, comprendí lo de la sabiduría, ¿no? Tiene lógica, pero de repente salta con el tema de los ricos y los pobres. Seguramente en el contexto, en el momento, y a donde él está dirigiendo esta carta, habría grandes dificultades con este tema, ¿no? Con el tema de las riquezas, con el tema de los pobres, ¿no? Había gente que ponía su confianza y su seguridad en las riquezas, y que seguramente había discriminación hacia la gente pobre. Y el problema, la situación en ese momento era ese. Pero ¿cuál es el principio de por qué Santiago está acá hablando de esto? ¿Qué pasa? El rico, como tiene tanta plata, pone su confianza en Dios, ¿sí? Para que le des más plata, ¿no? Pone su confianza en Dios, cree, da el diezmo, ofrenda. Pero si de repente, no sé, pasa algo y se aleja de Dios, ¿en dónde está su seguridad? ¿Cambia algo en su vida? ¿Su economía, su estatus? ¿Cambia algo? No, porque tiene plata, ¿no? Porque está seguro, su plata lo mantiene seguro. En cambio el pobre, ¿qué es lo único que tiene? Dice Santiago. A Dios. Es lo único que tiene. Entonces el rico tiene una lealtad dividida. Pone su confianza en Dios, pero también pone su confianza en su plata. Pone su confianza en su condición, pone su confianza en su estatus. En cambio el pobre lo único que tiene es Dios. Entonces él va a decir así, que el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. ¿Por qué? Porque toda su confianza está puesta en Dios. No hay otra cosa que lo mantiene seguro, solamente Dios. ¿Y cuál es el principio de esto? ¿Cómo es posible pasar la prueba? Nosotros también podemos pedir sabiduría a Dios, pero pasamos la prueba no teniendo una lealtad dividida. Pasamos la prueba, aprobamos, nuestra fe es aprobada cuando no existe una lealtad dividida en nosotros. Quizás no sea la plata, pero quizás es tu familia, quizás es tu pareja, quizás es tu hijo, tu hija, quizás son tus capacidades, ¿no? Está bien, confío en Dios, pero también confío en que, bueno, yo soy bueno para hacer algunas cosas, entonces me puedo ganar la vida, puedo, ¿no? Dar bien porque soy así o porque tengo esto. Entonces la lealtad dividida no te permite pasar la prueba. Y esto nos confirma Jesús cuando Él va a hablar acerca de la parábola del sembrador. Él va a decir así en Mateo 13, del 20 al 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Confío en Dios, sí, gloria a Dios, vengo al culto, recibo esta palabra con alegría, pero bueno, salgo de acá y Dios va a decir, qué bueno que decidiste poner tu confianza en mí. Vamos a probar entonces a ver si esa confianza, si esta fe que decidiste poner en mí es realmente verdadera, con toda la intención de que vos apruebes. Pero aquel en quien hay una lealtad dividida, aquel en quien realmente no puso, no dejó que esa palabra entre y complete todo, ¿qué pasa? La situación, la prueba, la dificultad, el problema, la enfermedad, la persecución, hace que mate esa palabra, sea quitada y caiga. Entonces, ¿cómo paso la prueba? Pidiendo a Dios sabiduría
y no teniendo una lealtad dividida, teniendo a Dios y nada más que a Dios en mi vida. Hermanos, y esto es muy sutil, en serio les digo, esto es muy sutil. Yo mismo lo pude experimentar. Dios realmente me confrontó y me planteó esto, ¿no? Me dijo así, o sea, ¿cómo sería tu vida si yo no estuviese en ella? ¿Cambiaría algo de cómo vos estás viviendo tu vida si yo no estuviese ahí? ¿Cambiaría algo tu vida si Dios no estuviese en la forma en que vos la estás viviendo? Pensá. ¿Dependés realmente de Dios o estás dependiendo de, bueno, de que tenés tus ahorros, de que, bueno, tenés una familia linda, ¿no? Y parece que te completa. Entonces, es muy sutil, es muy sutil. Y Dios nos manda a tener cuidado, a no tener una lealtad dividida, a tener solamente a Dios. Amén. Y ahí Santiago va a terminar, ¿no?, este capítulo hablando acerca de la tentación. Y la tentación, según el diccionario, ¿no?, tiene que ver con todo aquello, el diccionario en español. Recuerden que la palabra en el original es la misma palabra. ¿Cuál era? Ya se olvidaron. Peirasmos. ¿Está? Entonces, Santiago va a decir, dichosos cuando peirasmos, ¿no? Pero él se está refiriendo no a la prueba, no a la dificultad, sino a la tentación. Y en nuestro diccionario en español, la tentación tiene que ver con, como le decía, todo aquello que nos impulsa, todo aquello a que nosotros no nos podemos resistir y entonces cedemos. ¿Sí? Y dependiendo del contexto en donde se encuentra el término, la tentación tiene que ver en general con cualquiera, o sea, con cualquier situación que puede debilitar tu comunión con Dios. Entonces, fíjense cómo es todo lo contrario. La prueba, ¿qué quería generar? ¿Qué hace la prueba? ¿O qué resultado quiere tener la prueba? Que tu fe sea aprobada y que sea exitosa la prueba, ¿no? Que vos obtengas un resultado exitoso de ahí. En cambio, la tentación no. La tentación siempre va a generar un resultado no positivo, dijo un político, ¿no? Entonces, ¿quién está interesado en que en que nuestra comunión se debilite? Nuestra comunión con Dios. ¿Quién está interesado en que nosotros seamos debilitados? ¿Dios? No. Entonces, si Dios prueba, ¿quién es el que tienta? Muchas veces. Santiago va a decir que nosotros mismos muchas veces. Ya le íbamos a tirar la culpa a Satanás. Pero Santiago dice, no, muchas veces somos tentados con lo que sale de adentro. La prueba es la que viene de afuera, la tentación es lo que sale de adentro, de nosotros. Son nuestros malos deseos, es nuestra carnalidad, es nuestra naturaleza que quiere alejarse de Dios muchas veces. Es que quiere y no se resiste a cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. El que tienta espera que la persona a quien está tentando caiga. Por ejemplo, ¿no?, cuando se nos publicita algo, por ejemplo, estoy publicitando acá una Coca-Cola. Mi intención es que ustedes tomen la Coca-Cola, ¿no? Jamás va a ser que no, que se resistan a tomar el producto que les estoy ofreciendo. No. Entonces, muchas veces vamos a ser arrastrados, vamos a ser seducidos, dice Santiago. ¿Y cuál es el objetivo de la tentación? Que nosotros cedamos, que nosotros caigamos. Y el resultado es alejarnos de nuestra comunión con Dios. La tentación no proviene de Dios.
Porque dice Santiago que Dios no tienta a nadie, porque en Él no hay maldad. Entonces Dios jamás va a hacer que vos caigas en tu propia maldad. Él no tiene esa intención, no, porque en Él no hay maldad. Ay, estoy con unas ganas de pecar, seguramente es Dios, ¿no?, que me está poniendo esas ganas. No, claramente no. Porque Dios no puede ser tentado, porque en Él no hay maldad y Él no tienta a nadie. No. Entonces, seguramente la gente a quien Santiago le escribe la carta tenía dificultad para entender esto. Seguramente pensaban que era Dios quien los estaba tentando. Y nosotros podemos caer en eso. Yo muchas veces caí en pensar que Dios me estaba tentando con algo que me haría desobedecerlo. No. Es mi propia maldad, es mi propio pecado que me seduce, que me lleva. Y dice Santiago que cuando eso se concibe, o sea que cuando ya eso se alojó acá adentro y se es puesto en práctica, eso da luz a la muerte. Y Dios ahí no tiene parte. Pero ¿cómo se resiste la tentación? Porque fíjense que Santiago, cuando él habla de la prueba, él no dice resistan la prueba, él dice pasen la prueba. Son felices cuando pasan la prueba. Ahora él va a decir acá, dichosos son felices cuando resisten la prueba, la tentación. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y qué es lo que nos dice el mundo? ¿Qué es lo que nos adoctrina la sociedad? ¿Para qué te vas a aguantar? ¿No? Cede, si te gusta, hacelo. ¿No? ¿Se dan cuenta lo contrario que es? Dios nos dice, pasen la prueba, no se resistan a la prueba, pero sí resistan a la tentación. Entonces, ¿cómo se resiste a la tentación? No teniendo una lealtad dividida. Entonces, cuando yo tengo bien en claro quién es Dios para mí, cuando toda mi confianza está puesta en Él, cuando soy seducido, porque la tentación va a aparecer, ¿sí? Porque todavía tenemos nuestra naturaleza. Entonces, cuando soy seducido por algún pecado, por alguna cosa que a mí me hace alejar de Dios, como no tengo una lealtad dividida, como mi confianza está totalmente puesta en Dios, puedo resistir. Digo, no lo voy a desobedecer. No voy a ceder a eso porque eso me aleja de Él. Si resistimos y salimos aprobados, Él nos dará la corona de la vida para quienes lo aman, a quienes ponen su confianza solamente en Dios. Nosotros, dice Dios, ¿no? Si lo amamos, obedecemos sus mandamientos. Entonces la corona de vida es para quienes lo aman, es para quienes ante la tentación dicen no y la resisten. Y eso se logra teniendo, como les decía, no teniendo una lealtad dividida, teniendo solamente a Dios en primer lugar, sabiendo quién es Él. Entonces, hermanos, es linda la teoría, es lindo hablar de esto, es lindo comprender estas cosas, pero al salir de acá, Dios seguramente te va a probar. O quizás estás siendo probado. Estás pasando por alguna situación, estás pasando por alguna dificultad. Pero Dios hoy está diciendo, alégrense, porque es para que su fe pueda ser verdadera. Amén. Entonces, solamente pasando por la prueba, solamente aprobando la prueba, no resistiéndome a la prueba, es que voy a poder resistir a la tentación. ¿Se entiende? Lo repito. Presten atención, hermanos. Presten atención. Solamente cuando paso por la prueba, cuando no me resisto a pasar por la prueba, cuando no me resisto al tratar de Dios en mi vida, es que voy a poder resistir la tentación. ¿Por qué? Porque el resultado de la prueba, como aprendimos,
es una fe verdadera, es una fe sincera, la cual a mí me da la fortaleza para decir no a todo lo que me aparta de Dios. Entonces, solamente pasando por la prueba voy a poder resistir la tentación. Amén. Entonces, ánimo, fuerza, alegría, dice Santiago, cuando pasen por la prueba, porque es Dios. Y quiero terminar con este versículo, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Él estará con nosotros. Amén. Y termino con este pensamiento. Una profesora una vez nos dijo esto. ¿Qué hace el maestro? ¿Qué hace el profesor cuando los alumnos están haciendo la prueba? Piensen conmigo. ¿Qué hace el profesor cuando el alumno está haciendo la prueba? ¿Sale del aula? ¿Se ausenta? ¿Qué hace? Observa y está en silencio. Entonces, ay Señor, estoy pasando por este problema, ¿dónde estás? No te escucho. ¿Será? Piensen, piensen. Aunque pases por las aguas, aunque pases por lo que sea, la enfermedad, el problema, la dificultad económica, el tratar emocional de tu carácter, aunque pases por eso, yo voy a estar con vos porque quiero una fe verdadera, una fe sincera. ¿Por qué? Porque se vive por fe, hermanos. Es la fe, no es otra cosa.